Hola, ¿qué tal? Soy Carolina Eslava, especialista en comunicación estratégica para líderes. Bienvenidos a este programa en donde vamos a platicar acerca de cómo enfrentarnos con soltura y confianza a la sesión de preguntas y respuestas que puede suceder después de una conferencia o ponencia. Una conferencia presupone que tenemos una audiencia amplia y por otra parte las ponencias tienen su propia lógica porque estamos hablando entonces de conferencias súper especializadas, ponencias médicas, científicas, en donde lo que estaba pensado es presentar los resultados de una investigación, un descubrimiento o incluso en proceso, ¿no? Un descubrimiento o un tema en proceso. Una ponencia está basada en un paper o en un documento escrito y también tiene ciertos aspectos muy particulares. Por ejemplo, tienes que presentar desde el diseño de una muestra, el objeto de estudio, los límites del estudio o las aportaciones, la hipótesis y la importancia del tema. Entonces, en las ponencias médicas hay un camino y el resto de las conferencias pueden tener distintos formatos. Pero casi siempre, en alguna ponencia o en una conferencia, hay una sesión de preguntas y respuestas. ¿Por qué? Porque la audiencia tiene ganas de participar. Ahora, si preparaste tu presentación para alguno de estos dos escenarios, siguiendo los consejos que ya hemos dado en este programa, es muy posible que se haya sentido ya como un diálogo con el público. De todas maneras, en esta sesión de preguntas y respuestas, puedes encontrar varias modalidades. Una, que sea un moderador o moderadora quien pase el micrófono a los asistentes que quieren preguntar. Otra es que te hagan escribir tu pregunta en un papelito y las lleven al frente. Esa parte le quita un poco de interés, sinceramente, porque además eso se hace cuando estás como cuidando a alguna figura pública que fue a dar una conferencia. Pero la verdad no es muy atractivo. Otra manera de hacer preguntas en una conferencia ahora es a través de aplicaciones o vía redes sociales. Y la última es ahora en las videoconferencias o videoponencias. Tienes la participación de las personas, incluso con cámara apagada, pero ya sea que pueden mandarlas por chat o prender la cámara y hacerte la pregunta. En todos los casos, el reto es igual. ¿Cómo hago para contestar preguntas que no sé por dónde pueden venir? ¿Qué te parece si te presento 5 tipos de preguntas que puedes encontrarte cuando termines una de tus conferencias? Y cómo hacer para que las contestes de manera muy eficaz. En el primer caso, estamos hablando de que terminas muy contenta, muy contento, y ya sea tú o el moderador dice, ¿alguna pregunta? Y se oye los grillos ahí, cri, cri, cri. Nadie pregunta. Y esos son segundos tensos, ¿no? Es como, ¿no? Nadie. Y todavía sobran 15 minutos porque dividieron la ponencia en 45 minutos y 15 de preguntas y respuestas. Bueno, he estado ahí y se siente un poco feo. Es como, ¿a nadie le importó lo que vine a decir? Pues fíjate que no. Hay un efecto que es muy curioso y es la pena. Claro, tú tenías un poco de nervios antes de presentar. La audiencia tiene pena de hacer preguntas. Para que veas qué fuerte es este miedo a que nos juzguen. Entonces, el valiente o la valiente que hace la primera pregunta es la que merece todo nuestro apoyo. Es lo más difícil. ¿Qué pasa si no hay ninguna pregunta? Primero, puedes haber platicado con el moderador o moderadora antes y decirle, bueno, para incentivar las preguntas, tú podrías hacerme alguna pregunta de este tipo y le sugieres cuál puede ser. Y otra manera de romper ese silencio es no decir alguna pregunta, sino ¿quién tiene una pregunta? Es ligeramente distinto. Y la tercera técnica que puedes utilizar es referirte a una pregunta que te hayan hecho sobre el tema o que tú mismo hayas pensado antes. Es decir, vamos a ver quién tiene alguna pregunta. Si nadie levanta la mano, entonces, bueno, les comparto una pregunta que me pasó cuando di esta misma plática para tal y tal. Y la duda era tal, tal, tal. Esa ya prácticamente es la primera pregunta, así que es más fácil que levanten la mano. Y después de que alguien hace de la audiencia una pregunta, hay muchas más preguntas. Si no es así, entonces no te desanimes. Puede ser que también sea la hora de comer y ya quieran salir volando, o simplemente que quizá el tema no les parece, lo hiciste muy bien, ¿no? Y nadie tiene dudas, o bien les da un poco de pena hacer una pregunta si es un tema complejo. ¿Y qué va a pasar? A veces terminas y te buscan afuera y te hacen la pregunta que no se animaron a hacer en persona. De todas maneras, no sufras. Si no hay preguntas, no lo fuerces demasiado y sobre todo cierra con una conclusión. Acuérdate de eso. ¿Cuál era el objetivo de tu conferencia? El segundo tipo de preguntas son, bueno, las de la persona que le encanta lucirse. Ya sea porque quizá querría estar en el lugar que tú estás exponiendo o porque le interesa que tú veas a esa persona
Hay quienes se levantan y empiezan con la típica, yo más que una pregunta tengo una observación, y se avientan un minuto de contarte desde su infancia, no sé, pero hemos visto muchas preguntas de este tipo. O bien la pregunta un poco arrogante en el sentido de decir, bueno, yo preguntaría esto, claro, mi perspectiva es diferente, y se recetan toda una pregunta extensa. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, si no es demasiado extensa, vamos a dejar que se luzca. La propia audiencia reconoce ese tipo de participantes. El segundo punto también es que al moderador le corresponderá, y eso hay que platicarlo un poquito antes, intervenir y decir, bueno, vamos a hacer más breve la participación porque hay otras preguntas. Pero estas personas suelen ser un poco necias, entonces siguen hablando. Y una técnica que funciona es que tú escuches una primera parte, si identificas que no va a ningún lugar que ayude a la audiencia, al resto de la audiencia, trates con tu lenguaje no verbal de interrumpir un poco esa perorata. ¿Y cómo se hace? Sí. Si entiendo bien, entonces, y un poco le arrebatas el micrófono sin que se vea grosero ni mucho menos. ¿Por qué? Porque tampoco se vale que aburras al resto de la audiencia con tal de estarte luciendo tú. Entonces, bueno, toma la palabra, refraseas la pregunta o el planteamiento y puede ser desde que lo pases por encima, es decir, bueno, esto es un punto interesante y yo ahí quisiera referirme a esto. Y la clave, como viste, es voltear a mirar al resto de la audiencia. De modo que rompas un poco esta dinámica uno a uno. Tu equipo humano se va acercando y tu libertad individual se va cerrando. ¿Tú crees que tú vas a continuar soportando este ritmo de vida cuando tengas 25 o 30 años? Cuando tenga 25 o 30 años te lo diré, porque ahora no lo sé, la verdad. El tercer tipo de preguntas son las preguntas auténticas. La gente que realmente quiere saber un poco más o bien que no estaba prestando atención en alguna parte de la ponencia y te pregunta lo que acabas de decir. Ahí, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, no le hagas ver su error, porque es un poco humillante cuando te dicen, bueno, como acabamos de ver, a lo mejor no estaba prestando atención. O por otra parte, ¿qué tal que salió en ese momento? Entonces no le hagas evidente que no se fijó que estaba en la presentación. Lo que sí puedes hacer es una respuesta un poco más breve porque el resto de la audiencia ya escuchó lo que dijiste al respecto. En estas preguntas auténticas, entonces, también puedes tomarlas como un parámetro para saber si lo que planteaste era claro o quizá eres tú quien tienes que saber explicar mejor ciertos aspectos. Si hay varias preguntas sobre un mismo tema que ya explicaste, te toca a ti verificar que lo expliques mejor la próxima vez. Ahora, dentro de estas mismas preguntas auténticas puede venir una pregunta justamente del tema que no te acuerdas o no sabes. A mí me pasó y se siente terrible. Hace algunos años fui a presentar un libro sobre manejo de crisis, comunicación para manejo de crisis en Colombia y de pronto, bueno, el intercambio estaba interesante y levanta la mano un participante y me hace una pregunta acerca de el conflicto en Chechenia, que además tampoco tenía necesariamente que ver mucho con el libro, pero sentí horrible. Y dije, bueno, ¿y ahora? Pero me acordé de algo. Una presentación o una ponencia o conferencia no es un examen. De modo que cuesta trabajo, pero se vale decir, ¿sabes qué? Ese tema no lo domino, no me siento autorizada para dar una opinión, sinceramente. Me siento mucho más confortable si hablamos, en este caso, de la situación latinoamericana. Y el libro trata sobre las elecciones y de esa manera brincamos este momento, este trago amargo. Pero imagínate que la pregunta auténtica es acerca de una cifra, ¿no? Tú estás haciendo una ponencia acerca de diabetes y te hacen una pregunta de una cifra que tendrías que saberte. ¿Qué haces? Sobre todo, no te pongas nervioso. ¿Por qué? Porque sabemos que no todos sabemos todo y que no nos vamos a acordar de todo. Entonces, se vale admitirlo de manera sencilla. Mira, ese dato no lo tengo conmigo. Te agradezco mucho, me llevo esa tarea. Pero lo que sí te puedo garantizar es que, claro, no te sabes la cifra, pero sí eres una autoridad en la materia que fuiste a presentar. Por eso estás dando una ponencia. El cuarto tipo de preguntas que pueden hacerte no son preguntas, son agresiones disfrazadas de dudas. Vamos a ver este ejemplo en una presentación que está haciendo Steve Jobs cuando era muy joven. Vamos a escuchar la pregunta. Sad and clear that on several counts you've discussed, you don't know what you're talking about. I would like, for example, for you to express in clear terms how, say, Java, in any of its incarnations, addresses the ideas embodied in OpenDoc. And when you're finished with that, perhaps you could tell us what you personally have been doing for the last 7 years.
you can please some of the people some of the time. But one of the hardest things when you're trying to affect change is that people like this gentleman are right in some areas. ¿Cuál es la clave para enfrentarse a este tipo de situaciones? El silencio o la calma. Como viste, Jobs no se puso rojo, no se enfadó, no empezó a respirar más agitadamente y que pues es una reacción del cuerpo natural. ¿Pero qué hace él? Se toma un tiempo para pensar la respuesta. ¿Escuchaste cómo la propia audiencia hizo ¿no? Bueno, la reacción que esperaban era justamente eso, una reacción, no una respuesta. Y lo que hace Jobs es respira, se calma y piensa hacia dónde puede llevar esa respuesta. La clave entonces es no te enganches con la persona, porque es muy violento para la audiencia cuando empieza a engancharse la ponente o el ponente con alguien del público. ¿Qué puedes hacer? Tómate un segundo, respira, y lo que puedes hacer es calmadamente plantear algo como no había pensado en eso, eso es un punto interesante, esta observación me la llevo y nada más, porque efectivamente tras esa agresión no hay una pregunta real. Si hubiera algún tipo de asunto que pudieras aclarar, entonces sí, haz una pausa, no pasa nada, haz una pausa tranquilamente y sobre todo no lo vuelvas a este enganche. ¿A qué me refiero? Mira, ese punto no lo había pensado y yo creo que aquí también me gustaría compartir con el resto de la audiencia la siguiente reflexión. Y pasas de esa agresión, porque efectivamente no lo está haciendo por una causa auténtica, lo está haciendo para chocar contigo. Afortunadamente es la menor cantidad de preguntas que hay en las conferencias. ¿Por qué? Porque la propia audiencia se siente violentada. Así que la propia audiencia puede ayudarte y yo he escuchado en algunas ocasiones cuando es, bueno, ya quítenle el micrófono, etcétera, etcétera. Pero lo peor que puedes hacer es engancharte en una bronca uno a uno con alguien de tu audiencia. Te está viendo el resto de la audiencia. Y el quinto tipo de preguntas que pueden hacerte son las preguntas fuera de tema. Por ejemplo, me acuerdo que fui a una charla, una ponencia de apreciación musical y entonces, bueno, era un músico que estaba fascinado con el tema, se veía que estaba transportado y bueno, tocaba el piano, nos explicaba, en fin, estaba muy, muy sabroso. Y termina su ponencia y lo que dice es, bueno, ¿qué preguntas hay? Cuéntenme, ¿tienen alguna duda? Y alguien levanta la mano antes que los demás, ¿no? Pensamos, bueno que nos hace el silencio. Sí, dime, ¿tienes novia? Les juro que esa fue la pregunta que le hizo al pianista. Y bueno, él por supuesto se puso un poco rojo, se rió y dijo, bueno, pero eso lo podemos tratar en otra ocasión. ¿Alguna otra pregunta de música? Y entonces participamos algunos otros. Fíjate también aquí la audiencia casi siempre está dispuesta a echarle la mano a quien hizo la conferencia o la ponencia, porque sabes lo difícil que es estar enfrente del resto de la gente. Entonces, si hay alguna que de verdad no viene al caso, lo que puedes hacer puede ser un tema interesante, aunque fuera de tópico. Es decir, mira, ese tema me parece que es algo que podemos platicar con todo gusto. ¿Te parece si nos vemos en el receso? Porque no quiero quitarle tiempo al siguiente ponente o porque hay algunas otras preguntas de la audiencia sobre este tema que acabamos de presentar, que es este y este. Si insiste un poco, porque hay gente que es así, se vale entonces sí decirle, mira, de verdad, creo que es un tema importante, pero no pertenece a esta ponencia y me parece que por respeto a los demás, vale la pena que nos centremos en este asunto. Siguiente pregunta. Y cortar también el contacto visual con la persona. De modo que recuerda siempre, una conferencia o ponencia no es un examen. Por lo tanto, no tienes que contestar a profundidad cada una de las preguntas que te hagan. Por favor, también hay que ser breve en las respuestas porque después de una ponencia de 45 minutos, me das una respuesta de 5 minutos cada una, no voy a acabar nunca, me va a estallar la cabeza. Así que vamos otra vez, como siempre te digo, breves, al punto. Y acuérdate, no es un examen. Si estás al frente de toda esa gente, es porque tú sabes más que ellos, por lo menos de este tema. Nos vemos en la próxima.